Vamos a ver de dónde viene el huevo de la serpiente ahora, si me permite, Roberto. Como si fuera un banco, ¿no? Y tuviera sucursales. Curioso la propia contradicción del Wall Street Journal. ISIS, Al Qaeda, parecerían como bancos que tienen sucursales en diferentes países y ahí... El lugar donde nació un personaje ucraniano de la Segunda Guerra Mundial, colaboracionista de los nazis. Los declaró traidores. Buscaban la yihad como sacrificio espiritual. El ISIS-K como una coartada que en tus palabras es casi perfecta. 42 páginas de documentos. Terrorismo a la carta, ¿no? ¿Cómo es esto? Si nos puedes explicar. Recomiendo 3 obras. El carnicero de Srebrenica tampoco era un cristiano, ejemplo de cristiano. Ese es El abrazo mortal. Digo que es un personaje trágico. Hoy exactamente hace una semana estábamos justo en esta clase magistral, grabando esta clase magistral, cuando llegó la información terrible de un atentado, el cual conmovió a todo el mundo. Esto en el plano sentimental como seres humanos, pero en el plano geopolítico y en el plano de las estrategias militares y económicas, pues es otro nivel. Y justo alcanzó Javier Martínez a analizar con lo poquito que teníamos. Pero a partir de entonces y hasta el día de hoy, Javier ha estado siguiendo el paso de todas las vertientes. Imagínense que el atentado que ocurrió en Moscú es como un pulpo y además negro, donde los tentáculos no se pueden distinguir muy bien. Pues eso hizo Javier Martínez, estar detectando todos esos brazos para entender la situación y poderla explicar. Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón con el Masterclass de Javier Martínez. Comenzamos. Vamos a tratar temas muy densos, oscuros podrían ser, muy profundos, pero que son necesarios tratar para poder entender, explicar y tener una visión mucho más amplia, mucho más incluyente y tener los factores para que no nos comamos solo lo que dice pues un medio u otro medio o una televisión o un periódico de propaganda o que se dice de no propaganda. No, vamos a analizar todo y ofrecerle los elementos, y para eso está Javier Martínez. Javier, qué gustazo, y me imagino que tuviste un trabajo pues muy profundo, y un trabajo, aquí en México se dice de talacha, además, porque hay que estar revisando, metiéndose para acá, me imagino que así estuviste toda esta semana. Y bueno, pues vamos a escucharte con mucha atención. El primer punto es el ascenso de los islamistas, nazis y CIA. ¿Qué significa esto
y adelante. Vamos a intentar, como siempre, desgranar la paja del grano y vamos a intentar ir detrás de la razón con datos, con hechos comprobados, con analistas contrastados, con libros, con informes. Un día como hoy yo lo titularía como resumen: solo la verdad nos hará libres, y solo la verdad nos hará libres. La búsqueda de la verdad. El porqué del atentado de Moscú recuerda los vínculos entre los islamistas y los nacionalistas integristas de Kiev. Es lo que vamos a empezar a ver. Los nacionalistas integristas ucranianos actúan en coordinación con la hermandad musulmana y con los grupos yihadistas surgidos de esta cofradía. Voy a poner un primer ejemplo de interconexión. Tienen un objetivo común de todas las maneras. Los grupos yihadistas, islamistas y los nacionalistas integristas ucranianos, su objetivo común es luchar contra los rusos. En una publicación del Wall Street Journal del 6 de marzo, firmada por 3 reporteros del Wall Street Journal, Ian Lovett, Nikita Nikolayenko y Nicolás Barillo, decían cómo Ucrania está de nuevo luchando con Rusia en Sudán. Repito, 6 de marzo, miércoles 6 de marzo de este año. Y decía el titular también, era Ukraine is now fighting Russia in Sudan. Ucrania está... Y Kiev send forces to Sudan to counter Russia. Y Kiev envía fuerzas a Sudán para enfrentarse a Rusia. Aquí tenemos una parte a un general, un teniente general sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, jefe del ejército de Sudán, en una situación de conflicto nuevamente en Sudán que empezó en la primavera pasada, el 15-14 del año 23, del año pasado. Este general, que está vinculado o ligado a, según dicen algunos, al islamismo radical, llamó al presidente Volodymyr Zelensky en su ayuda. Le llamó a través del teniente general Kirilo Budanov, que dirige, además, es el jefe de la inteligencia de defensa de Ucrania. Es decir, hay contactos directos e implicaciones directas entre, empecemos, lo dice Wall Street Journal, entre este general que le ha provisto de armamento a Ucrania, los sudaneses, y en la lucha que tiene este general con el que era su compañero, que era ahora mismo enfrentados, Mohamed Haidan Dagalo, alias Hemedti. Ambos están enfrentados en Sudán, en lo que antes era un Consejo de Soberanía de Transición, porque recordemos, Sudán había tenido un golpe de Estado en el 2019, otro golpe en el 2024. Estamos viendo una masacre en Jartum. A todo esto, en el transcurso es un país que además tiene minas de oro que por una parte están explotadas por empresas rusas y también por empresas occidentales, británicas. Y el jefe de la inteligencia de defensa de Ucrania, Kirilo Budanov, brindó, por cierto, este Kirilo Budanov tiene 2 órdenes de arresto en absentia por 2 tribunales de Moscú, porque ha sido acusado por parte rusa de crear una comunidad terrorista, adquirir ilegalmente armas en el mercado internacional, artefactos explosivos, está ligado al atentado del puente de Crimea. Y también por otro tribunal de Moscú, en este caso el primero era el de Lefertovo, el Tribunal de Distrito de Moscú, y el segundo, el 25 del 12 del año pasado, por el Tribunal de Rashmani en Moscú, también por acusado de una comisión de 104 ataques terroristas. Este es un miembro del gobierno de Kiev, Kirilo Budanov, dirige la inteligencia ucraniana
y tiene contactos con grupos islamistas somalíes del islamismo radical al cual le brinda apoyo. Curioso la propia contradicción del Wall Street Journal cuando el ejército ucraniano puede brindar soldados o mercenarios, llámalo como quiera, o tropas ligadas o de operaciones especiales se las brinda a los somalíes. Esto lo dice el Wall Street Journal el 6 de marzo y por contra el 24 de marzo, pocos días después, el propio periódico con los mismos escritores, Nikita Nikolaenko y Ian Lovett, habla de que el maltrecho ejército de Ucrania se enfrenta a una creciente escasez de tropas. Es decir, no tienen tropas, pero sí tienen 15 días antes para enviar soldados al Sudán. Hay problemas de reclutamiento en Ucrania, dicen estos analistas periodistas de Wall Street Journal. Hay una resistencia cada vez mayor de la población ucraniana a unirse al ejército y juegan contra una demografía ucraniana que desde la independencia en el año 91 se han ido exiliando y sobre todo desde la Revolución Naranja y la posterior golpe de Estado del Maidán en el 2014, la población de Ucrania es inferior en muchos millones ahora a lo que era cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dentro de la URSS, Ucrania como República Socialista Soviética de Ucrania. Es decir, han perdido millones de población y no por la guerra en Ucrania, sino incluso antes. Entonces, esto que estoy viendo, quedaros primero con este dato de este general, Kirilo Budanov, que va a salir más adelante en mi exposición, Kirilo Budanov, y voy a intentar meterme ahora en las declaraciones que ha hecho hace pocas horas por parte de Rusia el director, ahora me voy al otro servicio secreto, al director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el FSB, que es el equivalente al Servicio de Seguridad Interior del FBI. No confundamos con el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, que es que lo lleva Sergei Narishkin, que es el SVR, el equivalente a la CIA. Todos los países tienen servicio secreto interior, servicio secreto exterior. Pues bien, el del servicio secreto, el director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia acaba de decir que tanto Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania están detrás del atentado terrorista del día 22 de marzo en la sala de conciertos Crocus City Hall de Krasnopol en los alrededores de Moscú, con 150 muertos y 115 heridos más incendio del edificio. Dice que las verdaderas marionetas son los que estaban tanto desde finales de febrero y principios de marzo. De los 4 detenidos, 2 de los 4 detenidos se encontraban en Estambul. Luego veremos también la pista turca. ¿Por qué? Porque han sido grabados tanto la salida como la llegada de ellos a través de cámaras. Lo saben también por los hoteles, los selfies y otras fotos tomadas en Estambul de uno de ellos. Lo saben también, todavía no saben a esta hora, los datos que yo tengo, con quién se reunieron en Turquía. Entraron en Moscú para cometer un acto terrorista el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha sagrada en el calendario ruso, y justamente una semana antes de las elecciones presidenciales. Ese era el plan. La seguridad enorme que tenía en torno a esas fechas el Estado ruso hizo que la operación se abortase según Alexander Boritnikov del servicio FSB ruso, hizo que se abortó por parte de Washington, que curiosamente en esas mismas fechas, día antes, día después, fue la dimisión de Victoria Nuland, y que por arte de Birli Birloque la operación que se tenía que haber abortado y los ucranianos decidieron proceder, según información rusa, repito, proceder al ataque una semana después de las elecciones presidenciales rusas, incluso aunque ya se perdiese la mayor parte de su justificación, y todo a pesar de las objeciones de Washington.
Repito, fechas 5 y 8 de marzo. 8 de marzo se aborta la operación por parte de Washington. 5 de marzo, dimisión de Victoria Nuland. Sigamos con estos nombres. Se encontró en estos 4 detenidos, los primeros 4 detenidos, una tarjeta de visita de alguien que quiero que retengamos también porque va a surgir en mi exposición. No solamente, como hemos visto antes, el teniente general ucraniano Kirilo Budanov, sino también Dmitry Yarosh. Dmitry Yarosh se encontró una tarjeta de visita entre los terroristas. Es el fundador de una milicia ucraniana neonazi, antes y durante Maidán, que era la milicia llamada Pravy Sector o sector derecho. Es el segundo responsable más importante del Consejo de Seguridad de Ucrania actual y es el consejero jefe del ejército de Ucrania. Cuando se le señaló por parte de los servicios de inteligencia ruso, a las pocas horas, cuando un misil saltó en declaraciones este caballero, Dmitry Yarosh, repito, comandante del ejército voluntario de Ucrania y el segundo en los temas militares de Ucrania, y declaró lo siguiente, que es escalofriante. Declaró oficialmente: no somos nosotros. Yarosh negó la participación del ejército ucraniano en el ataque terrorista en la periferia de Moscú. No somos nosotros. No nos atribuiremos el mérito de otros. No porque sea una lástima para los orcos, es decir, califican despectivamente con el término ucro-ruso orco, basándose en las, muy peliculeros por cierto, en las novelas y películas basadas en la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos. Los orcos son los monstruos inhumanos o no humanos, juegan con la categoría de descalificar, al contrario, de una manera muy nazi, porque recordemos que los nazis hablaban de superhombres, Übermensch, y de infrahumanos, los Untermenschen. Dmitry Yarosh sigue diciendo que dice que es una lástima para los orcos, no nos vamos a atribuir el mérito de haber sido nosotros entendemos bien que cuantos menos existan de ellos, de los rusos, mejor será la vida en el mundo blanco, textual. Estos son los socios que pretenden que tengamos en la Unión Europea. Y además termina diciendo: ¿y por qué nosotros, los soldados ucranianos, las fuerzas de defensa de Ucrania, no luchamos con Patsaks? Me he estado mirando a qué se referirá este término despectivo de Patsak. Pues es una película de sello ucraniano que lleva el título de Kinshasa, una película de ciencia ficción de un mundo post-apocalíptico, donde hablan de un planeta imaginario llamado Pluke, y los Patsaks es el término despectivo también para la población civil rusa. La deshumanización, del contrario, vemos que es algo propio de estos ultranacionalistas llamados ucronazis por Rusia, por parte de Ucrania, nacionalistas integrales. No sé cómo consideran a los rusos militares como orcos y a la población como Patsak, cuando dicen contar en sus filas a cuerpos de voluntarios rusos que luchan contra Rusia, a la Legión Libertad de Rusia y al llamado Batallón Siberiano. Debe ser que a estos Untermenschen, a estos infrahumanos, les utilizan como instrumentos para que luchen contra su propio territorio. El terrorismo yihadista, a lo que voy, y los nacionalistas integristas de Ucrania, en especial Dmitry Yarosh, me voy a ir a la historia de por qué estas relaciones que se remontan incluso a después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, en relación con la hermandad musulmana y todos los engendros que han venido desde la hermandad musulmana, en concreto Al-Qaeda y luego Daesh, ISIS. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la hermandad musulmana se vinculó con los nazis en lucha contra los británicos,
todos los movimientos, hay que decir también, anticolonialistas, antibritánicos de la época, trataban de aliarse con el movimiento del Tercer Reich. La Hermandad Musulmana, sin embargo, recibió durante años subvenciones del Tercer Reich. Hay un dossier desclasificado ya, que he estado husmeando en este dossier, lleva el dossier de los National Archive War Office, de los archivos nacionales de la Oficina de Guerra, que es de fecha 23 del 10 del año 39. El dossier lleva por número 208 y la fila 502. El título de este dossier es Military Intelligence, Middle East and Egypt. Ahí se ven las subvenciones que ya la Hermandad Musulmana recibió en esos años, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, de fondos nazis para la Hermandad Musulmana. Ahora me voy al presente. Bueno, presente cercano, para que veáis que, aunque niegan estas vinculaciones entre yihadistas, islamistas y nacionalistas ucranianos, voy a ir poniendo ejemplos y datos basados y probados. Me voy al 8 de marzo del 2007. 8 de marzo del 2007. Recordemos que en aquel entonces ni había habido anexión de Crimea, que fue en el 2014, ni estaba la guerra del Donbass, que era desde el 6 de abril del 2014. Me voy a una época, 8 de mayo del 2007. Ahí, en teoría, Putin, todavía no había hecho este imperio del mal que Occidente le clasifica, porque a todo esto, cuando le llaman a los soldados rusos orcos, es que a Putin le califican de malvado nigromante Saurón, y su dominio Rusia es considerado por estos peliculeros ucronazis como el dominio de Mordor. Pues bien, el 8 de mayo del 2007 se reunieron en una localidad al oeste de Ucrania llamada Ternopol. Este caballero, Dimitro Yarosh, se reunió por iniciativa de la CIA. Los nacionalistas integristas de la autodefensa del pueblo ucraniano se reunieron en Ucrania, en Ternopol, con yihadistas de la Hermandad Musulmana para crear, año 2007, un frente antiimperialista antirruso, bajo la presidencia de un autoproclamado emir, un emir en Ucrania, el emir de un rey, de un emirato ficticio llamado Ijkeria, que es un fragmento de Chechenia, y este personaje que se reunió con Dimitro Yarosh y con la CIA era llamado Doku Umarov, que es un exterrorista checheno que se hace pasar por emir de Ijkeria. Y se reunieron y Dimitri Yarosh reactivó desde el 2007 una organización que era el OHN de Stepan Bandera, que fue la organización de nacionalistas ucranianos pro Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, también en este frente antiimperialista antirruso en el 2007 estaban miembros de Polonia, miembros de Lituania, de Ucrania, agentes de la CIA rusos, también separatistas islamistas de Crimea, de Kabardino-Balkaria, de Osetia, de Chechenia, de Dagestán, de Inguchetia y de Karachay-Cherkesia. Estos datos están probados y esta reunión en Ternopol está comprobada. Y repito, ya estaba presente este Dimitro Yarosh, hoy también llamado Dimitro Anatolievich Yarosh, presidiendo la reunión. Curiosamente eligieron el sitio de Ternopol, estos nacionalistas integristas con los yihadistas, porque Ternopol fue el lugar donde nació un personaje ucraniano de la Segunda Guerra Mundial, colaboracionista de los nazis, que era Stesko, y que ahora es otra de las glorias, justo con Stepan Bandera, que tiene el gobierno de Kiev. Si nos vamos después del 2007, desde noviembre del 2013 hasta febrero del 2014,
Este Dimitro Yaros, repito, Dimitro Yaros, que ya estaba trasteando con terroristas yihadistas en Ucrania, crea Pravi Sector y funciona dentro de como creador de este partido político ultranacionalista y banda paramilitar, preparando lo que fue el golpe de Maidán. Que sepamos, luego se salió de este Pravi Sector para ser integrado como asesor de las fuerzas armadas ucranianas. Le sucedió en Pravi Sector en el 2015 Andrei Tarasenko. En el febrero del 2016 Dimitri Yaros estaba ya plenamente ligado al gobierno. En el 22 forma parte de este cuerpo de voluntarios de las Fuerzas Armadas Terrestres Ucranianas y lidera la 67 Brigada Mecanizada Brigada Mecanizada ucraniana. Perdón, es que estoy traduciendo a la vez. Los integristas ucranianos, según el New York Times, me baso en prensa occidental también, lanzaron contra la población ucraniana ruso parlante y ruso étnica del Donbass en el 2014 a varios batallones islámicos. Permitieron el gobierno de Kiev que masacrasen y torturasen a población ucraniana, islamistas como el batallón Sheikh Manur, el batallón Yakar Dudaev, los terroristas chechenos de Georgia y de Uzbekistán, el batallón Crimea de terroristas tártaros. Todos habían participado, todos ya tenían la experiencia de la guerra en Siria, y uno de ellos, el del batallón de Crimea, honra la figura de un tártaro, líder del pueblo tártaro, Gayaz Ishaki. Todos habían participado, repito, muchos de ellos en la guerra de Crimea. Y también el líder tártaro, en agosto del 2015, un tal Mustafa Semilev, que se hace llamar Mustafa Semilev, pero realmente su nombre, porque se ponen otros nombres, es Mustafa Abdülsemil Kirimoglu. Con ese apellido Kirimoglu es evidentemente un apellido turco. Hay una ligazón entre estos movimientos yihadistas, Turquía en contra de Siria y en contra de Rusia, y este Semilev fue recibido, para que no quepa la menor duda, por el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien se comprometió a financiar a esos yihadistas, a esta milicia dependiente de Hizb ut-Tahrir, que estaban vinculados a la guerra en Siria, que tienen elementos terroristas que provienen de Tataristán, de Chechenia, de Uzbekistán, de Azerbaiyán y de Meketia, una parte de Georgia. Su base estaba entonces en Jersón. Hubo también este que he comentado, el Kirimoglu, que se hace pasar por el nombre Mustafa Semilev y no Kirimoglu. Fue expresidente de un congreso independentista del pueblo tártaro de Crimea y hasta el año 2013, y ahora el presidente de este congreso independentista de tártaro de Crimea es un uzbeco que se llama Rufat Chubarov. La CIA, tras la Segunda Guerra Mundial, permitirme que comente también, en el golpe, por supuesto, ya lo hemos dicho muchas veces, en el golpe de Maidán, que para Occidente y la prensa occidental es la llamada Revolución de la Dignidad, así lo han bautizado los media globalistas occidentales. Ahí estaba presente, como no, la CIA a través de Victoria Nuland, y repito, todos estos movimientos islamistas, como el movimiento todos los que he comentado, de Masel Atatürk, que es un movimiento que actualmente su líder le llaman el ruso Nail Nabiullin, reside en Estambul y preside la Unión de Jóvenes Tártaros Independentistas. En Occidente le llaman activista, en Rusia, evidentemente, terrorista. La CIA, tras la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver de dónde viene el huevo de la serpiente ahora, si me permite, Roberto. Vamos a ver de dónde viene este huevo de serpiente, hilando hasta
la Segunda Guerra Mundial y después. La CIA, tras la Segunda Guerra Mundial, puso a trabajar juntos a ex-nazis, ya sabemos, muchos miembros nazis, y lo he comentado en tantos programas durante años, y hay cantidad de publicaciones y de libros que hablan de cómo fueron utilizados muchos cargos nazis, además que se les libró del proceso de Nuremberg y pasaron a formar parte de instituciones tan prestigiosas como la OTAN, la Unión Europea, entonces todavía no era Unión Europea ni Comunidad Económica Europea, eran las bases de lo que sería el mercado común y sobre todo de la OTAN, y de instituciones como la Interpol, que también fueron cooptados antiguos nazis, como vamos a ver ahora. Pero también yihadistas o islamistas, que todavía no se llamaban yihadistas, islamistas, para atacar las fronteras caucásicas y asiáticas de la Unión Soviética. La CIA, tras la Segunda Guerra Mundial, ahora vuelve a aparecer Dmitry Yarosh, vais a ver por qué. No porque él no había nacido entonces, pero de dónde viene el origen de todos los fundamentos de los que él ahora siguen muchos nacionalistas integristas ucranianos ligados, tanto antes de Maidán como después de Maidán, a yihadistas provenientes de distintos sitios, entre otros experimentados asesinos en la guerra de Siria y de otros lugares. La CIA, tras la Segunda Guerra Mundial, repito, puso a trabajar a un experto nazi, especialista en los pueblos islámicos de la URSS, que era Gerhard von Mende, y lo puso a trabajar con Said Ramadán, la CIA, que es Said Ramadán, el yerno, curiosamente, del fundador de la Hermandad Musulmana. Puso a trabajar, por lo tanto, a un ex-nazi experto en identidades musulmanas e islámicas e islamistas, digo las tres categorías, en la Unión Soviética, lo puso a trabajar con el yerno del fundador de la Hermandad Musulmana. Este Said Ramadán había dirigido un programa en la radio pública pakistaní, otro de los focos donde Occidente ha estado explotando el terrorismo, Pakistán. La CIA, todo esto estaba vinculado a una ciudad alemana, Múnich. La CIA le dio en Múnich que trabajase en radio, como había trabajado en la radio pública pakistaní, en la radio Free Europe o Radio Liberty. Esta radio, que era la radio anticomunista y antisoviética, que tenía varias antenas en distintos puntos del planeta. Era un programa dirigido a los musulmanes en la Unión Soviética. Allí, este Said Ramadán, junto con el nazi que luego desplazó Gerhard von Mende, allí Said Ramadán conoció a Stepan Bandera, que era otro líder ucraniano de la Organización de los Nacionalistas Ucranianos, el OUN, que desde el año 59 estaba viviendo en Alemania, en Múnich, y que había sido acogido, evidentemente, por los servicios secretos occidentales contra la Unión Soviética. Había sido un colaborador de los nazis a través de ese movimiento ucraniano de los banderistas. El ex primer ministro de ese gobierno colaboracionista ucraniano nazi durante la Segunda Guerra Mundial había sido Yaroslav Stetsko. Recordemos, el Stetsko lo he mencionado antes porque había dicho que en la reunión del 2007 Dmitry Yarosh se había reunido en la ciudad nacimiento de este Stetsko. Estos nacionalistas integristas, ya desde la época después de la Segunda Guerra Mundial, estaban ligados a ex-nazis y a islamistas antisoviéticos. El golpe de Estado del 2014 en Ucrania, o Euromaidán, que derrocó al presidente electo legítimo Víktor Yanukovych, tiene sus raíces ya desde estos intentos de agrupar a opositores tan dispares como antiguos nazis, islamistas euroasiáticos, antirrusos
y ucranianos antiguos colaboradores de nazis. En los años 70, ahora nos vamos de los años 50-60, que es lo que hemos visto, después de la Segunda Guerra Mundial, a los años 70. En los años 70, recordemos aquel millonario, multimillonario, amigo de la familia Bush, tenían el mismo fondo de inversión o de gestión de patrimonio. El millonario saudita Osama Bin Laden participó en una liga que era la Liga Anticomunista Internacional, que estaba presidida por ¿quién? Y os vais a sorprender otra vez, por el chino taiwanés luego Chiang Kai-shek y por el ucraniano Yaroslav Stalin, que es el que estaba ligado a Stepan Bandera. Es decir, en esta liga comunista que entró a formar parte Osama Bin Laden en los años 70, allí Osama Bin Laden era miembro de la Hermandad Musulmana, que yo la llamo HM, Hermandad Musulmana, que le había formado Sajid Qutb, el estratega de la cofradía y teórico de la yihad. Con estas credenciales, el que fue el hombre más buscado durante una época, Osama Bin Laden, fue seleccionado por la CIA para ser el jefe de los mujahidines que lucharan contra los soviéticos en Afganistán. Todo esto está probado. La financiación de la guerra antisoviética en Afganistán durante los años 80, el 82, por ejemplo, estoy pensando en los miembros que me han ido apareciendo en los papeles. En la Liga Anticomunista Mundial estaba John Kirk Singlaub, que era general de división de los Estados Unidos del Ejército, uno de los fundadores de la CIA, antes había estado en los servicios secretos americanos llamados OSS. También estaba por parte de la CIA William Joseph Casey, que fue el director general de la CIA. También estaban reunidos el director del MI6, los servicios saudíes en aquel entonces que financiaban esta guerra antisoviética de Afganistán. Estaba también Turki al-Faisal al-Saud, de la familia reinante de Arabia Saudita. Estaban en Radio Kabul un británico, que era Lord Nicholas Bethel. Y por lo tanto vemos que nazis, entonces ya nazis e islamistas, lucharon juntos con ucranianos nacionalistas e independentistas contra los rusos cuando se creó ese emirato fantasma que yo he dicho de Ishkeria o Izqueria, que se creó y duró un suspiro, porque los rusos entonces, en la época soviética y después de la época soviética, no permitían, porque primero no había movimientos independentistas en la época soviética, y con la Federación Rusa han sido abortados, como fue en los años 99-2000. Si me permites que siga diciendo, para terminar esta parte, voy a comentar un suceso de cómo en estos años estamos hablando, ya hemos pasado los finales de los 40, 50, 60, 70. Recomiendo 3 obras. Y las recomiendo porque son una base de todo lo que yo estoy intentando extractar y resumir. Una de ellas es de Ian Dennis Johnson. Ian Dennis Johnson, se titula la obra Una mezquita en Múnich, los nazis, la CIA y el ascenso de los musulmanes. Esta obra es parte de lo que estoy diciendo, 2011. Otra obra es en alemán, Ein Moschee in Deutschland, una mezquita en Alemania, parece que fuera la misma obra. Una es una mezquita en Múnich, los nazis, la CIA y el ascenso de los musulmanes, de Ian Dennis Johnson. La otra es de Stefan Meining, Eine Moschee in Deutschland, una mezquita en Deutschland, nazis y por así decirlo, Geheimdienste und der Aufstieg des politischen Islam im Westen. Es decir, los nazis y las cofradías islamistas y su apogeo, su auge en Europa occidental. Uno es el editor de la televisión pública alemana en Múnich en el año 2007, este alemán, Stefan Meining,
y el otro es un ganador del premio Pulitzer en el año 2001, Ian Dennis Johnson, en una mezquita en Múnich. Y por último recomiendo un libro, curiosamente también, de uno de los actores de esta hermandad musulmana, que es Youssef Nada, se llama de nombre Youssef Mustafa Ali, que era de facto, por así decirlo, el ministro de Asuntos Exteriores de la hermandad musulmana. Tiene un título en inglés, lo escribe con otro periodista, Douglas Thompson. Ahí se ve que la hermandad musulmana además tenía entonces, en torno al año 2007, este Youssef Nada vive en Suiza todavía, tiene 92 años, es una persona de Alejandría, Egipto, fue declarado tras el 11S dentro de una lista terrorista, pero nunca fue juzgado ni condenado como tal, fue absuelto, era un banquero en Suiza, y el libro se llama Inside the Muslim Brotherhood, dentro de la hermandad musulmana, The Truth, la verdad, about the world's most powerful political movement, la verdad sobre el más poderoso movimiento político del mundo, repito, 100 millones de miembros, y toca a muchos miembros y políticos occidentales. Esta persona, Youssef Nada, Mustafa Ali Youssef Nada, según una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la resolución 1267, tras el 11S estuvo en una lista negra. Pues este señor ganó todos los procesos basándose en derechos humanos, es un hombre de negocios, millonario, era el expresidente de un banco, Al-Taqwa, que fue uno de los bancos constituido en el 88, con sede en Bahamas, en Suiza y en Liechtenstein, que fue acusado por la CIA tras el 11S por vinculaciones con organizaciones terroristas, pero que ninguna de estas personas, ni el banco, a pesar de estar durante un tiempo en la lista negra, ni él, a pesar de estar en esta lista negra de la resolución 1267, no solo le pasó nada a él, en cuanto a su libertad ni en cuanto a su patrimonio. Todas las personas acusadas en este paripé no tuvieron ninguna condena por delito, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro país del mundo. Y vive ricamente y lujosamente en Suiza. Esta persona que creó este banco, para que veamos las vinculaciones entre yihadistas, nazis, neonazis y nacionalistas ucranianos, tiene entre su círculo, o ha tenido entre su círculo de amigos, él ya tiene 92 años, ha tenido a el otro cofundador del banco, Al-Taqwa, a Youssef Mustafa Ali Nada, ha tenido como amigo a Ahmed Hubert, que es un ciudadano suizo admirador de la hermandad musulmana. Necesitaban a un suizo para crear el banco en Suiza. Otro cofundador de este banco es un François Guénoux, que se suicidó por veneno en el año 96, pero que antes entre sus amigos tenía a Carlos el Chacal Illich Ramírez Sánchez. Es decir, en Suiza y en estos sitios las grandes fortunas se pueden codear con Carlos el Chacal, Illich Ramírez Sánchez, que recordemos cuál era su nombre, que fue protegido y apoyado por la Stasi, por la KGB, y cometió múltiples actos de terrorismo. Tiene 3 cadenas perpetuas en Francia actualmente. También era amigo de un exagente de la Gestapo, este caballero, el que he dicho antes, Youssef Nada, un exagente de la Gestapo, que curiosamente Paul Paulinus Dykhoff le nombraron jefe de la Interpol. Es decir, primero es tu enemigo nazi y después de la guerra le nombran jefe de la Interpol. Murió en su cama en el año 73 y había pertenecido a las SA, Sturmabteilung, a las SS con el número 337.259, había sido agente secreto en Suiza, logró salvarse del proceso de Nuremberg porque la Oficina Federal de la Policía Criminal de la Alemania de la República Federal, la BK, le utilizó y le remuneró además como un agente unilateral luego utilizado por la CIA, y le pusieron como cargo presidente de la Interpol del año 68 al año 72.
No contentos con eso, con recuperar nazis, Occidente, el 25 de junio del 2012, paséense ustedes por un pueblo cercano por Meckenheim, que es la sede de los servicios de la Policía Criminal de Alemania, la BKA, y hay una calle, le han puesto hasta el nombre de una calle, Paul-Dickhoff-Straße. También, y termino ya con esta parte, esto se movía desde la Segunda Guerra Mundial, la unión de nazis, como el general Karl Wolf, que era un SS, Karl Friedrich Otto Wolf, que murió en el año 84 y que fue absuelto, no le juzgaron en el proceso de Nuremberg porque colaboró con los, antes de acabar la guerra, colaboró en Suiza, en Berna, en el número 23 de la calle Herrengasse, con el director suizo de la Oficina de Servicios Estratégicos y con el miembro luego jefe de la CIA, uno de los miembros de la CIA, Allen Dulles, miembro de la OSS de la anglosfera. Es decir, nazis recuperados, y no digo más porque algunos incluso he tenido conocimiento personal de ellos, como indirecto, como puede ser Hjalmar Schacht a través de su sobrina, Ilse Skorseny, que también era amigo de este fundador del banco en Suiza. Y por si fuera poco, luego voy a seguir diciendo casos me dirán, pero bueno, pero si en Kiev hay un presidente que es judío. Bueno, tampoco nos rasguemos las vestiduras, porque colaboraciones de nazis con musulmanes, como pueda ser el gran mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, Mohamed Amir al-Husseini, la colaboración de este nacionalista árabe palestino con el Tercer Reich, es algo probado, como también es probado que movimientos independentistas judíos, sionistas, revisionistas, como era el grupo judío Lehi, Lohamei Herut Israel Lehi, la llamada banda de Stern o de Abraham Yair Stern, colaboraron también y pidieron dos veces colaborar con los nazis contra los británicos. Cuando nos ponemos a leer y a estudiar historia profundamente, y ya termino, vemos curiosas relaciones de cama entre lo que pareciera que es imposible. Luego voy a seguir viendo en el presente, en Ucrania, y ahondando con el atentado. Vaya revoltijo y confusión, desilusión y bruma o niebla, porque yo creo que mucha de la gente que milita en alguna ideología corriente de estas no tienen idea de cómo en sus cúpulas están todos confundidos o mezclados o fundidos. Y luego, y lo digo para empezar porque Stefan Bandera y Petliura, dos ucranianos que se convirtieron supernazis, extinguiendo y matando a cuanto judío veían, y que la ex Unión Soviética en ese entonces los declaró traidores, justamente fueron ultimados o asesinados por una especie de Mossad o de inteligencia israelí junto con la KGB, y ya desde entonces pues ya era una especie como de confusión todos contra todos ahí, porque justamente yo creo que a los que manejan los hilos de los títeres les conviene esto. Y hablando de esto, a mí, bueno, ya nos hablaste de los ucronazis, ya nos hablaste de esta ascensión de islamistas terroristas. Parecería ser, Javier, que como si fuera un banco, ¿no? Y tuviera sucursales o branches, como se dice en inglés. La CIA, ISIS, Al-Qaeda, parecerían como bancos que tienen sucursales en diferentes países y ahí, pues, terrorismo a la carta, ¿no? ¿Cómo es esto? Si nos puedes explicar. A mí siempre me hace sospechar en cualquier acto de geopolítica y de geoestrategia internacional las declaraciones repentinas tras cualquier suceso y la insistencia en que esa es la verdad. Eso siempre me hace sospechar.
Es algo que me enseñaron desde pequeñito, excusatio non petita, accusatio manifesta. Cuando nadie te pide explicaciones y sales a la palestra rápidamente diciendo yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido, ya a mí me echa para atrás y me hace reflexionar, decir, bueno, vamos a ver, ¿por qué te pones tan nervioso diciendo que no has sido? Si no has sido, no tienes que estar nervioso. Las negaciones instantáneas de la participación de la inteligencia ucraniana en los ataques terroristas rusos, para mí, con todo lo que he dicho y lo que voy a decir y seguir diciendo, y tenemos programa para rato, no voy a, intento no cansar, no son creíbles. El ataque terrorista del pasado viernes, del 22, en el centro Crocus en Moscú, que mató, creo que la cifra está en torno a 150 ahora, de víctimas mortales y no sé cuántos heridos. Los 4 principales sospechosos, 4 mercenarios de todo a 100, como yo digo, es decir, eran sospechosos que se les había prometido una recompensa de $5.000 en 2 pagos, no se conocían entre sí previamente. Rápidamente salió a la palestra el grupo ISIS-K, que luego veremos lo que es eso de ISIS-K, con base en Afganistán, que se atribuyó la responsabilidad del ataque a las pocas horas. Yo siempre veo a quién beneficia y quiénes son a quienes atacan estos terroristas. Es decir, vemos que el Estado Islámico K o el ISIS-K es Estado Islámico de Jorasán. Ahí he puesto, os he enviado un mapa de lo que sería la enorme elucubración perversa de estos terroristas. Muchos de ellos son analfabetos y necesitan, y son pobres, no tienen ni dinero ni medios, necesitan ser adiestrados militarmente y necesitan ser pagados. Por lo tanto, en ese territorio que vemos de el Jurasán o Jorasán es un territorio que está en plena, vemos a la derecha el Hindu Kush, la cordillera, la continuación de la cordillera del Himalaya. Vemos una zona muy montañosa de valles, muy agrestes, y de ahí que el que sea lugar predilecto para escondite y de difícil localización de terroristas de toda calaña y de utilización del terrorismo por las agencias de inteligencia en la retaguardia de los territorios de la Federación de Rusia y al norte, porque estos atacan siempre a los mismos, es decir, atacan a la comunidad chiita de Afganistán, van en contra de los civiles afganos, porque no es ISIS, Daesh va en contra del gobierno de Afganistán. El Estado Islámico es anti-Talibán, es anti-civiles afganos, anti-Irán, anti-Rusia, anti-China, anti-Pakistán, anti-Uzbekistán, anti-Tayikistán. A quienes perjudican realmente es a ese proyecto que se está haciendo de los BRICS plus BRICS 10 y todavía más. Atacan a la ruta de la seda, al OBOR, One Belt, One Route, atacan a los enemigos de ese occidente globalista de la anglósfera. ¡Qué curioso! Atacan, repito, a Irán, a Rusia, a la comunidad chiita de Afganistán, a los propios talibanes de Afganistán, a los civiles afganos, a los pakistaníes, a los tayikos, a los uzbecos, a los gobiernos, quiero decir. Van en contra del desarrollo de la ruta OBOR, de One Belt, One Route. Son el engendro de otro engendro, Al-Qaeda, que a su vez tiene engendros y engendritos como Tehrik, el talibán de Pakistán, ISIS-K, que es el que estamos viendo. Los talibanes sabemos que arrebataron el poder al gobierno respaldado por Estados Unidos y por la OTAN. Y colapsó, además, supuestamente había colapsado también el Estado Islámico, que luego veremos que realmente sus emires y sus dos miembros principales habían desaparecido, asesinados.
Es decir, este resurgir de la nada es lo que a mí me hace sospechoso y saber a quién realmente perjudica y a quién favorece. Vemos además que entre Irán y el Irán desde el año 2001 hasta aquí ha tenido un vuelco en las relaciones internacionales con respecto a Rusia. Rusia, y me gustaría que pusierais un mapa, Rusia tuvo una relación cuando era el imperio de los zares y después una relación de guerra con Irán. Hubo guerras durante todo el siglo XIX, hubo guerras entre los rusos y los persas. No, es el mapa donde se ven las guerras esos son las repúblicas en cuestión entre el Caspio y el Mar Negro. Es un mapa donde se ven las guerras durante todo el siglo, ahí está. Durante todo el siglo XIX había un conflicto larvado y manifiesto entre el imperio ruso y el imperio británico. Y era por la talasocracia británica, era por el control de los mares desde la posición de la India, y los rusos por tener salida al mar. En las guerras ruso-persas, voy a remitirme solo a tres, la de 1804-1813, inicio del siglo XIX, que terminó con el Tratado de Gulistán de 1813, con el cual Rusia, el imperio de los zares, se incorporó Dagestán, Georgia y parte de Azerbaiyán. La siguiente guerra fue del 26 al 28, 1826-1828, terminó con el Tratado de Turkmenchai, con el que Rusia, el imperio de los zares, incorporó el resto de Azerbaiyán y de Armenia. Y por último, una guerra ruso-persa en torno a que terminó con el Tratado en 1881 de Ajal, y el Tratado de Ajal-Jorasán se incorporó Jorasán y todo el Turkmenistán. Estamos viendo que en estas guerras, lo que antes había sido, ahí lo vemos en ese mapa, en verde, rayado con barras rojizas, los territorios que se incorpora ya desde la última guerra que he dicho, con el Tratado de Ajal, y lo otro ya había sido incorporado antes, había pertenecido al imperio persa, al imperio persa de Qajar, que se llamaba así, de la Persia en el mando de los Qajar. Vemos una línea roja que es la zona de influencia persa, bajo influencia, por así decirlo, rusa de los zares, y la zona azul es la zona de influencia de los británicos, que además habían partido, y luego con la independencia destrozan lo que era la India, habían partido y habían perdido en Afganistán con todas las guerras afgano-británicas que hubo, y crearon dos estados de donde antes había sido como sumo dos estados, que era Afganistán y la India. Allí crearon a través de Baluchistán lo que luego sería la base de Pakistán y los problemas de las fronteras creadas por los británicos. En eso estamos viendo que todas esas relaciones conflictivas que tenía Irán con Rusia en el siglo XX siguieron siendo conflictivas con la Unión Soviética por el apoyo que Rusia daba a un gobierno de izquierdas en Irán, que era el de Mossadegh, y a partir de ahí el gobierno del Shah de Persia era proamericano, hasta que se les cruzaron a los intereses de la anglosfera, el Shah de Persia, y decidieron que la situación en Persia era tan proclive a una revuelta por la situación económico y social que auspiciaron o permitieron la salida de Jomeini desde París y se hizo la Revolución Islámica. Pues bien, los abusos de la anglósfera eran y han sido tan brutales en Irán que en determinado momento hay un vuelco de las relaciones internacionales, y un vuelco que yo creo que es ya para largo plazo, que es la relación que tiene Irán con Rusia e Irán con China. Recientemente, el 18 de enero de este año,
se ha firmado un acuerdo a 20 años entre Rusia, la Federación de Rusia de Putin y la República Islámica de Irán hasta el año 2044. Es una prolongación de los acuerdos de 10 años de marzo del 2001, prorrogados 5 más 5. Esto vemos que ese problema que surgió por un tema territorial, los abusos de la anglosfera han vuelto a unir, como han hecho con Rusia y con China, han unido a la Federación Rusa con la República Islámica por intereses de supervivencia de los estados y por propia geoestrategia. Vemos además que la situación de Rusia durante siglos también fue problemática con el Imperio Turco Otomano, con Turquía, y no me voy a extender, solo recordaros que con Turquía desde el año 1568 hasta el año 1918, los rusos tuvieron guerras permanentes con Turquía, 350 años de guerras, en las cuales fueron incorporando territorio de lo que antes era Turquía, como de la misma manera los eslavos de la otra parte de Europa, en este caso de los Balcanes, fueron independizándose del yugo o del poder turco, apoyados siempre por Rusia. Luego hubo guerras balcánicas entre los propios estados de la Liga Balcánica entre sí. Me voy a lo que estaba comentando antes sobre Bin Laden, no quiero dejarlo pasar. Bin Laden, como ya sabemos, fue, como lo ha dicho incluso el POTUS Trump, un retoño de estos demócratas de la misma manera que Daesh ISIS es un retoño de los demócratas Obama y Hillary Clinton, como dice Trump. Bin Laden fue financiado en la época, si mal no recuerdo, antes de Bush o con Bush Jr. claramente, financiado en la CIA en lucha contra las tropas de la URSS. Quiero decir que fue financiado y luego se enfrentó Bush a él, porque eran socios de la familia de Bin Laden. De hecho, hay parte de la familia Bin Laden que sigue viviendo en Estados Unidos, como tú has comentado en algunos programas. Es decir, estas uniones de Bin Laden, multimillonario saudí, que fue utilizado y puesto en contacto con estos miembros que he dicho antes, donde aparecían hasta nacionalistas ucranianos en esta liga anticomunista internacional. Hubo la primera guerra de Afganistán cuando existía la Unión Soviética del año 78 al año 91 y vemos qué significaba Al-Qaeda, porque nunca nos ha quedado claro qué era o qué significa. Perdón, un apunte, Javier. Bin Laden, la familia Bin Laden, creo que es uno de los principales constructores de edificios altos en el mundo y creo que es uno de los que puso la iniciativa de construir un mega edificio que creo que es el hotel más alto del mundo y que le hace sombra justo a la piedra de la Meca, a la Kaaba, y está en la Meca. Imagínate qué poder tienen los Bin Laden. Pero cierro el paréntesis, perdón. Totalmente. Yo quería comentar el significado de Al-Qaeda con un personaje político que fue sospechosa su muerte cuando murió. Para mí, yo tengo sospechas de que fue asesinado. En el Reino Unido hay a veces muertes de determinados personajes políticos o de muy altas esferas que nunca se terminan resolviendo. Este personaje es Robin Finlayson Cook. No confundir, aunque le llamen Robin Cook, con el novelista. Robin Cook o Robin Finlayson Cook señalaba que Al-Qaeda, a pesar de que en árabe tiene el significado de cercano a Qaeda, de casita, de fortaleza, cimiento, base, fundamento, él dice, Robin Finlayson Cook, que era, o decía, mejor dicho, que es una base de datos. Bin Laden gestionaba las operaciones financieras en un fichero de datos. ¿Quién era este? Él estudió, porque además fue un miembro de la política británica en la época de Blair, estudió el tema de los mujahideen o mujahideen que se fueron asociando a este personaje de Bin Laden.
que buscaban o buscaban la yihad, o decían que buscaban la yihad como sacrificio espiritual de esfuerzo militar. Para mí todos son negocios. De hacer la yihad, la yahada. Había participado en las guerras contra Yugoslavia, que fue el primer intento de dinamitar estados fuertes en Europa, fue la guerra de Yugoslavia, en las guerras del 91 al 98. En Bosnia-Herzegovina participaron mujahidines y participaron Bin Laden. En Afganistán, contra la República de Afganistán. Al-Qaeda es un producto claramente de la inteligencia occidental. Y me voy al personaje que he dicho, Robin Cook. Robin Cook escribió el viernes 8 de julio del 2005. En aquel entonces, ese 2005, estaban todos en comandita en una cumbre del G8, recordemos G8, donde estaba Rusia, donde estaba Putin como aliado. Ese G8 se estaba haciendo en un hotel en una localidad de Escocia, el Hotel Glen Eagles, el 6 al 8 de julio del 2005, en Perthshire, Scotland. El anfitrión era Tony Blair. Estaban entonces por Canadá Paul Martin, por Alemania Gerhard Schröder, Jacques Chirac, estaba Silvio Berlusconi, estaba Vladimir Putin, George Bush Jr., estaba José Manuel Barroso por la Unión Europea. Invitados de fuera del G8 estaba Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, estaba por China el predecesor de Xi Jinping, que fue Hu Jintao, estaba por la India el predecesor de Narendra Modi, que era Manmohan Singh. Pues bien, en aquel entonces, que hubo manifestaciones, porque entonces había altermundialistas y querían un mundo mejor, luchar contra la pobreza, make poverty history, hacer de la pobreza historia, iban contra las cumbres, en este caso del G8 como luego del G7 y del G20. Allí Putin supuestamente era un aliado considerado así por Occidente, ¿verdad? Pues ya le estaban haciendo la cama a Putin desde entonces, porque tengo datos que este periodista escribe el 8 de julio del 2005, recordemos que los atentados son el 7 de julio, los atentados de Londres, el 7 de julio de ese mismo año, y él hizo, este político, un intento de decir, vamos a aprovechar que está el G8 y decir que hay que abordar los problemas más amplios que están en la raíz de todas estas atrocidades y que no basta solamente con soluciones militares, que hay que derrotar a los terroristas significa derrotar su venenosa creencia de ser pueblos de diferentes religiones y de diferentes orígenes o etnias y que no pueden coexistir. Justo lo que pasó luego en Ucrania. Etnias que no pueden coexistir. La etnia rusa o los ucraniano parlantes no les dejan coexistir en una Ucrania del este del Donbass. Es decir, este señor que hizo esto y que dijo en este periódico The Guardian que Usama Bin Laden no era un verdadero representante del Islam, como tampoco un general de las guerras de Yugoslavia, Ratko Mladic, el carnicero de Srebrenica, tampoco era un cristiano, ejemplo de cristiano. Él dijo también en este periódico que a lo largo de los 80 denunció que estaba armado Bin Laden por la CIA, ya lo dijo en el 2005. Quiero señalar esto porque en esos momentos él escribió este artículo, señaló con el dedo a la CIA, dijo que había financiado la guerra en Afganistán de Al-Qaeda, que literalmente Al-Qaeda significaba base de datos, y todo esto lo dijo mientras estaban reuniendo y había manifestaciones en contra. Pues bien, este pobre hombre, días después, o un día después, ya no recuerdo si fue un día después, aprovechando, él era escocés también, aprovechando que ya había terminado su artículo ese viernes, se va de fin de semana a hacer senderismo, se va a la zona norte de Escocia, tenía 59 años, a Inverness. Primero tiene un ataque cardíaco repentino y luego cae por una cresta de 2,4 metros mientras hacía senderismo en una zona llamada, conozco esa zona, Ben Stack, en Sutherland,
los escoceses la llaman Beanstalk, una zona de 720 metros. Primero tiene el ataque cardíaco, era un personaje crítico con Bush, fue crítico en esa cumbre, los artículos anteriores fueron críticos con Bush, fue crítico con la CIA, era un personaje miembro del gobierno británico. Pues en su funeral no asistió Tony Blair porque estaba de vacaciones. En su funeral, 6 días después, en una catedral que conozco bien, la de Edimburgo, la catedral de St. Giles, a pesar de que él era ateo, le hacen un funeral y un paripé, como yo no me canso de decir, haciéndole un panegírico Gordon Brown. Hubo un ataque de llanto del ministro de Exteriores alemán, Joschka Fischer, que luego he estado mirando qué ha sido de Joschka Fischer. Pues este ministro ecologista de los primeros verdes, los verdes han ido derivando cada vez a cosas de lo más increíble. Este ministro está ligado con un instituto, el Liechtenstein, sobre autodeterminación de los pueblos, es decir, hay un Liechtenstein Institute on Self-Determination que está dirigido por el príncipe, por el monarca que rige Liechtenstein y que patrocina que la independencia y la autodeterminación de los pueblos, ya sea la voladura de Yugoslavia, ya sea la autodeterminación del Tíbet, ya sea la autodeterminación primero de las repúblicas soviéticas y ahora de la Federación Rusa, creando no sé cuántos estados. Este príncipe de Liechtenstein que lo preside, Hans Adam II, ha escrito un libro, o dice que ha escrito un libro, El Estado en el Tercer Milenio. Se declara, a pesar de ser príncipe real, anarcocapitalista, es muy amigo de otro anarcocapitalista, Hans Hermann Hoppe. Dicen que este Hans Hermann Hoppe es un filósofo paleolibertario y anarcocapitalista, va más allá de los liberales de la Sociedad Montpellier. Dice que no hay Estado, pero curiosamente he querido ver cuál es la posición que tienen sobre la guerra en Ucrania este anarcocapitalista y está en contra. Él se declara neutral, dice que la guerra en Ucrania en perspectiva anarcocapitalista, como él no cree en el Estado porque considera que los Estados son bandas, state guns, habla de la banda de Zelensky y de la banda de Putin, y que un libertario anarcocapitalista dice que el problema no son Putin ni su pandilla quienes apuntan al dominio mundial. Dice también, y esto lo dijo además en una declaración el 28 de julio del año pasado, en un discurso en Bodrum, en Turquía, dice que no es Putin quien está tomando nuestra propiedad y nuestras libertades, ni ahora ni en el futuro, que son las pandillas de los gobernantes tanto de Zelensky como de Occidente, las que nos roban y las que nos esclavizan. Y lo dice alguien procapitalista, ultralibertario o anarcocapitalista, y que está en contra de los neocon. Es decir, hasta ahí lo que quería comentar. Simplemente que incluso hasta en las filas, no solo de la izquierda, de lo que queda de la izquierda, como era este hombre que cayó despeñado supuestamente tras un ataque y murió, sino en las filas de la parte de lo que se llamaría derecha, que es el anarcocapitalismo, sectores que hoy día, igual que denunciaban la guerra de Al-Qaeda financiada por la CIA, este otro denuncia que hay que ser neutrales entre las bandas o las gangs que forman los estados, porque estos anarcocapitalistas no creen en los estados, creen en las compañías transnacionales que dominen la economía y la política de los países. Si me permites, voy a hacer un recorrido resumen. Sí, perfecto. Viernes 22 de marzo del año 24. Viernes 22 de marzo del 2024, antes del ataque. Vemos que Dmitry Peskov había confirmado el viernes por la tarde, sabemos que el atentado fue después, que lo siguiente, que tropas regulares, esto lo dijo Peskov, tropas regulares de Francia, Alemania y Polonia habían llegado por ferrocarril y aire a Cherkasy, al sur de Kiev. Una fuerza sustancial. Están siendo alojados en escuelas. A efectos prácticos se trata de una fuerza de la OTAN.
y ya amenazaba con que serían objetivos de las tarjetas de visita, no lo dijo con esas palabras, serían objetivos del señor Kinsal. Kinsal, que sepamos, es el misil KH-47M2 Kinsal, misil hipersónico, puede volar hasta 2.000 kilómetros de alcance o hasta 3.000 si se hace desde un Tupolev 22M3 y puede llevar arma nuclear táctica, lo que se llama ese horror de pensar que se pueden utilizar armas nucleares tácticas. Dijo eso y el viernes por la noche hubo el ataque terrorista en Crocus City, un local de música al noreste de Moscú. Ese mismo día o días atrás se había cerrado un acuerdo entre Yemen, que había cerrado con Omán un acuerdo estratégico, con Rusia y con China, recordemos Rusia y China aliadas e Irán aliados, para navegar sin trabas en el Mar Rojo y ser los candidatos Yemen a la próxima ampliación de los BRICS Plus en la cumbre de Kazán del próximo mes de octubre. Lo que más curioso pienso es que esto que dicen que ha sido islamistas del ISIS-K, del Jorasán, en el momento de la masacre era un viernes de Ramadán. Los verdaderos musulmanes creo que no se atreverían a cometer un asesinato en masa de civiles desarmados en una ocasión tan sagrada. Para mí que como han sido unos mercenarios comandados por alguien o algunos intereses de detrás a los cuales benefician. Y que sepamos un detalle que también he estado investigando. Este centro, el Crocus, el centro quemado, destruido, donde ha habido los asesinatos, pertenece a una familia, los Agalarov, que me he puesto a ver quiénes son estos Agalarov. Son muy amigos de Donald Trump. Donald Trump es muy amigo del propietario del centro Crocus, porque tiene una empresa llamada Crocus Group, se llama Aras Iskanderovich Agalarov, fue, según la revista Forbes en el año 2015, la fortuna rusa número 51 más elevada, más alta. Tiene un hijo que es cantante, compositor y que escribe, es el director comercial de la empresa, pero también canta. Ha sido educado en Estados Unidos en la Universidad de Marymount en Manhattan. Este hijo de este multimillonario amigo de Trump, dueño de este centro destruido por supuestamente ISIS-K, también está casado, bueno, y separado, pero tiene familia, con el presidente de Azerbaiyán, la hija del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Es decir, sabemos que las élites siempre entre sí, a un lado y otro, siempre se casan entre ellos. Y los dirigentes de Kiev siguen sin entender que lo que se le ocurre decir cuando ha pasado esto a el ministro o el exministro de Infraestructuras ucraniano, diciendo que si ganan la guerra pagaremos con petróleo, con gas, con diamantes y con pieles rusas. Pero ojo, si perdemos no se hablará de dinero, es decir, de lo dado, olvídense. Occidente tendrá que pensar cómo sobrevivir. Y a todo esto sigue el teatro del absurdo inigualable, diciendo que si Estados Unidos gana Trump, que repito, es amigo de este señor al cual le han destruido ese centro de conciertos de 6.000 plazas, si retira los fondos americanos, ¿cómo van a sacar para seguir con esta masacre en Ucrania? Por lo tanto, en Ucrania lo que no se gana en el campo de batalla se está intentando hacer a través de terrorismo. Y voy a intentar terminar con lo siguiente. Si quedaba dudas de que hay miembros de ISIS o miembros yihadistas o miembros islamistas terroristas en Ucrania, los hay desde antes del Maidán, como he dicho, pero para fechas más recientes me voy al 28 de marzo del 2022. Y según datos que he visto de informes de distintas publicaciones, no solo de Sputnik árabe, sino de publicaciones además occidentales, decenas de combatientes extremistas en el año 22 ya se habían abierto camino en el momento de la operación especial rusa para apoyar
87 exmiembros de ISIS, trasladados de la frontera sirio-turca el 26 de marzo, bajo la supervisión directa del líder del grupo armado Hayat Tahrir al-Sham, el llamado líder Abu Muhammad al-Julani, y el 8 de marzo, además, 450 militantes del Hayat Tahrir al-Sham llegaron a Ucrania para unirse en la lucha contra el ejército ruso. Ahí estaban también islamistas del Partido Islámico de Turquestán, para facilitar el paso de los extremistas de Idlib a Turquía y luego de Turquía a Ucrania. Desde principios de marzo del año 22, pero ya antes, desde finales del 21, todavía no estaba la operación especial rusa, a finales del 2021, Estados Unidos estaba liberando de la prisión a varias docenas de terroristas de Daesh, los estaba incluyendo incluso a terroristas con nacionalidad rusa, para formarles al otro lado de la frontera de Siria, en las bases que tiene Estados Unidos, en esa base ilegal de Al-Tanf y en la base Torre 22, que recordemos en el pasado fue una base de Estados Unidos en Jordania que fue atacada. Todo esto lo hacía en el año 21, antes de que hubiese una operación. Es decir, las vinculaciones de la CIA ya no solamente de la época de Al-Qaeda, de Bin Laden, sino de miembros de ISIS liberados de las cárceles y con la colaboración turca para enviarlos a Turquía, es un hecho. Y terminaré diciendo también esto de la CIA, los fascistas rusos contra Rusia, lo que dice otro, no puedo decir, es un exoficial de inteligencia de los Estados Unidos, del Cuerpo de Marines. He estado traduciendo toda la documentación que me ha dado. Es un inspector, además de armas, de la Comisión Especial de las Naciones Unidas. Y leo textual, voy a intentar leer rápido. En los días previos a las elecciones presidenciales rusas, que finalizaron el pasado domingo, una red de 3 organizaciones paramilitares rusas que operaban bajo los auspicios de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, el llamado GUR, lanzaron una serie de ataques al territorio de la Federación Rusa. Recordemos, el objetivo de estos ataques era claro, perturbar las elecciones. No lo intentaron, era el llamado Cuerpo de Voluntarios Rusos, RDK, la Legión de la Libertad de Rusia, LSR, y el llamado Batallón Siberia. Estas 3 organizaciones terroristas están controladas por los servicios de inteligencia ucranianos que dependen del Ministerio de Defensa, de quien hemos dicho antes, el personaje que he citado al principio de mi intervención, Kirilo Budanov, el GUR, que lleva este departamento de información, pero además me comenta, no se ha dicho hasta qué punto la CIA estuvo involucrada. Repito, me lo dice un exoficial de inteligencia de los Cuerpos de Marines de los Estados Unidos. Dada la participación de la CIA en el trabajo de este GUR, desde Maidán, la CIA y el MI6 han creado los servicios de inteligencia ucranianos, que quiero pensar, dice, la presencia de equipo militar estadounidense de alto nivel, incluido vehículos de combate de infantería M2 Bradley, en el orden de batalla de ataque a las fuerzas insurgentes rusas en territorio ruso, que ya eleva, antes de la matanza a civiles, ya era un grado más el ataque en territorio ruso, eleva la naturaleza del conflicto, por eso se empezó ya a hablar no de operación especial, sino de guerra. Una relación que comenzó en 2014. La relación de la CIA con el GUR está bien establecida y se remonta, según el Washington Post, al 2014. La CIA interceptaba comunicaciones rusas, capturó drones rusos desde entonces para su explotación técnica y supervisó el reclutamiento y funcionamiento de grupos de espionaje que operaban en territorio ruso. El entrenamiento se centró en habilidades guerrilleras y no convencionales que facilitarían la creación y el apoyo de insurgencias antirrusas en 2014, llevadas a cabo tanto por rusos captados por la CIA como, evidentemente, por los servicios ucranianos post-Maidán. El regimiento Azov, recordemos,
que se organizó como organización separada, como Cuerpos de Voluntarios Rusos o RDK después. El RDK, Ejército de Liberación de Rusia, se inspiró en los movimientos de la Alemania nazi, y los rusos suelen referirse a los miembros del RDK como blasovistas, esto en relación a un personaje, un militar soviético que se pasó a los nazis, el general Blasov, Andrei Blasov. Seguiría diciendo que la segunda unidad militar de etnia rusa, creada después de la operación militar, está compuesta principalmente por desertores militares rusos y por prisioneros de guerra. Es la llamada Legión de la Libertad de Rusia, LSR, cientos de soldados organizados en 2 batallones, y opera desde territorio ucraniano al mando de Kirilo Budanov, que controla el GUR y no por el Ministerio de Defensa. Además, la tercera unidad militar de etnia rusa que opera en Ucrania, llamado Batallón Siberiano, compuesto por rusos y no rusos, estos miembros, muchos de ellos sacados de las cárceles y adiestrados como terroristas. Y terminaría diciendo, que no quiero extenderme porque no tenemos tiempo, que miles de combatientes de la división terrestre de la CIA es la que les forma, porque ya sabemos que Estados Unidos dice que no puede entrar directamente sin pasar por el Congreso en una guerra, pero desacreditar a Putin ya era un objetivo desde la cumbre del G8 del hotel que he dicho de Glen Eagles en Perthshire, cuando estaba Blair y Bush Jr. en la época de los atentados de Londres, y la unión de fuerzas islamistas de la CIA y de ucranianos independentistas está desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy día, y sobre todo desde Maidán, más presentes que nunca. Extensísimo, o sea, has buscado por todos los rincones para darnos un mapa gigante, y pues te agradecemos mucho. Para explicar y para finalizar, para explicar el atentado, hay 2 cosas. El ISIS-K como una coartada que en tus palabras es casi perfecta, la CIA y el GUR de Ucrania, y sí, te escuchamos, Javier, levantaste la mano. No levantaba, es que hay tanta información que me parece curioso que ningún periodista en Occidente haya podido acceder a lo que yo he accedido en menos de una semana, y que he tenido que extractar en 42 páginas. 42 páginas de documentos. Si yo puedo, periodistas de medios muy importantes y con unas dotaciones impresionantes, no sé cómo pueden seguir creyendo lo de que ISIS ha muerto y ha resucitado y es el único agente, y no nos cuestionemos nada más, no nos cuestionemos qué hay detrás de esas organizaciones que apoyan estructuras terroristas estatales ucranianas como el Security Service, SBU, y el GUR, el Defense Intelligence del ministro que he dicho antes. Pero la reacción en Rusia ha sido la contraria de lo que se esperaba. Es que los servicios de inteligencia de la anglósfera cada vez son peores. Es decir, el enemigo asestó un golpe tremendamente doloroso, un asesinato en masa, el más importante, que por cierto ninguna asociación, al menos en España, de víctimas del terrorismo ha condenado. Es decir, debe ser que hay muertos de primera otra vez y muertos de segunda. Los muertos degollados, y he tenido que ver, además, muy a mi pesar, los vídeos de las cámaras del centro donde se produjeron no solo los disparos, sino los degollamientos, es decir, cortándoles el cuello cuando estaban en el suelo, son espeluznantes, y no se ha producido. La reacción de la sociedad rusa ha sido de unirse más, de consolidarse más. La gente está mostrando un nivel increíble de solidaridad. En Bielorrusia ha habido una solidaridad fraternal con Rusia. Occidente no ha previsto, la anglosfera, el apoyo de Rusia que se ha extendido por todo el mundo, y ahora parece que ahora el diario británico Mail, por ejemplo,
el otro día diciendo que por qué Putin pone en duda que sea ISIS, es decir, como si fuese toda esta historia del Jurasán o del califato del Vilayat Jurasán y que provienen de toda esa zona. El Vilayat Jurasán, que se ha dicho que son el ISIS-K, que lo ha reivindicado, es como, ¿cómo decirlo? Es como un lisiado sin apoyo, porque ya habían sido destrozados todas sus estructuras y habían sido asesinados. El último emir que tenían fue asesinado en el año 22 en Siria, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurash, y era su califa. Y los dos siguientes que tenía, Hafiz Said Khan y Abdul Rauf al-Isa, también han sido asesinados. Es decir, el ISIS-K descabezado, sin fondos, es como intentar responsabilizarse ellos. Es como un mono que roba un plátano y que dice ISIS está allí. Es decir, desviar la atención, decir que es quien no es. Y tengo detalles, además, que me han facilitado de periódicos occidentales, desde el Washington Post, que publicó el 4 de diciembre del 2023, 4 de diciembre, el general estadounidense Mac Milley, que dijo en una reunión con las tropas de operaciones especiales en Ucrania, que el objetivo que tenían que tener, no debería haber ningún ruso que vaya a dormir sin preguntarse si le degollarán en medio de la noche. Esto lo hizo un general estadounidense 4 de diciembre del año pasado. Ustedes deben de estar allí, crear una campaña tras la retaguardia. Y Al Jazeera también se hizo eco de estas informaciones. La meta estratégica de Ucrania en el año 24 es que Rusia sienta la guerra en el cuello, en Moscú. The Independent, el 21 de noviembre del 2019, cómo Ucrania se ha convertido en un hogar inesperado para los líderes de ISIS que escapan del califato. La Vanguardia española del 20 de noviembre del 2016, Ucrania concentra la preocupación de las policías antiterroristas de la Unión Europea debido a reiteradas informaciones de los servicios de inteligencia que confirman la presencia de la agrupación de yihadistas del antiguo Estado Islámico en Ucrania. Y concretamente entonces en el año 2016 en la provincia de Gerson. Esto lo decía La Vanguardia. Es decir, veo que ISIS-K, no sé si realmente ha sido ISIS-K como tal, si es que existe ISIS-K. Solo sé que la célula terrorista, vinculada al ISIS-K, buscaba en su vida protección en territorio ucraniano y la buscaba en un tal Abdul Hakim Shishani. Y cuando me miro y estudio quién es este Abdul Hakim Shishani, veo que tiene como nombre real Rustam Magomedovich Asiev, un veterano terrorista de la Segunda Guerra Chechena y también terrorista de la guerra en Siria, y que está con Zelensky integrado en el ejército ucraniano y apoyando a la GUR. Es decir, no hay vinculaciones entre islamistas y gobierno de Ucrania. Que venga Dios y lo vea. Estoy dando nombres, apellidos, declaraciones de servicios secretos. Y no tenemos tiempo suficiente porque sería para otro programa con todos los datos que he recopilado solo en una semana. Solo una semana. Yo no digo que yo tenga la verdad, pero la verdad se basa en datos y solo la verdad, cuando hablamos de libertad, solo la verdad nos hará libres. Cuando basamos nuestra existencia en mentiras, no hay posibilidad de libertad ni de vida. Y vamos al cuadro. Muchísimas gracias, Javier. Pues deberían de estar viendo los del New York Times y los del Washington Post, que sin ninguna capacidad crítica solo repitieron la versión de la Casa Blanca. Y ni siquiera se plantearon preguntas si podría haber un más allá o una especie de posibilidad de otra cosa. Y por eso yo creo que has escogido unos cuadros que se ven demasiado tremendos. ¿Qué significa esa calavera comiéndose a la gente como si fueran insectos o no sé? Bueno, ya nos dirás. Adelante, que esta es una hora también esperada, un momento esperado por la gente que quiere ver cómo interpretas las obras de arte.
Vamos a tratar de un autor que nació en Polonia en el año 29, que fue atraído primero por la fotografía, por el dibujo, por la escultura, y recaló definitivamente en la pintura. Es un personaje trágico, porque vivió una vida trágica. Voy a contar, su nombre era, no sé polaco, y no sé pronunciar bien su nombre polaco, su apellido sí, Beksinski, el apellido es Beksinski, pero el nombre es Stanislaw Beksinski. He traído dos obras de él. Una es El abrazo mortal y la otra Pesadilla, The Deathly Embrace y Nightmare. Ese es El abrazo mortal. Digo que es un personaje trágico porque este hombre fue hallado muerto en su apartamento de Varsovia, luego voy a contar por qué. En la primavera del 2005 su esposa había muerto ya, es decir, él muere en el 2005 asesinado a puñaladas. Su esposa había muerto varios años atrás, en el año 98. Un año después de la muerte de su esposa, su hijo se había suicidado en Nochebuena, en el año 99, tras una depresión clínica. Él había cambiado toda su obra, porque le he estado siguiendo para verle cómo había sido su obra, y tras un accidente de tráfico, su obra, este es el pintor. Fue hallado muerto en su apartamento, de Varsovia en la primavera del 2005. Lo he cogido en una primavera, en un año 2005, estamos en primavera. Al polaco le atemorizaba más que el hecho de morir, como a muchos, más que el hecho de morir, le atemorizaba la muerte misma. No el miedo al vacío, sino el sufrimiento. Y él, cuando fue asesinado, tenía 75 años. Tenía en su cuerpo, sobre todo, no había señales de robo ni de forcejeo, tenía en su cuerpo 17 puñaladas. 4 días después, detuvieron en Varsovia, en el 2005, a quien había sido el asesino, un estudiante de 19 años, Robert K., por protección. Era un buen amigo de la familia, era el hijo de un buen amigo. Se había acercado este hijo de un buen amigo suyo, pensando que no estaba en la casa, invadió la vivienda con otro amigo con el miserable fin de robarle dinero. Las múltiples heridas que tuvo en el cuerpo, las 17 puñaladas, fueron única y exclusivamente, por eso no puso resistencia, por la sorpresa que recibió, porque se negó a darle el equivalente a menos de $100. $100 que necesitaba este joven de 19 años. Un evento que para mí demuestra la banalidad, otra vez más, la banalidad del mal, la banalización de la maldad y de la desgracia misma. En su pintura, si vemos ahora la pintura, en la pintura de Beksinski, Stanislaw, en su pintura no existían motivos. Las generaba como si fueran desde un ángulo ausente de artificialidad. Tiene para mí semejanzas con las quimeras de Giger o de Ernest Fuchs, que es un pionero del realismo fantástico de Viena. En sus pinturas salen realmente para mí del puro, del inconsciente. No se puede calificar que sean ni acertadas ni desacertadas, ni morales ni inmorales, ni constructivas ni destructivas. En el mundo de Beksinski, la sangre incluso no es sangre. No he querido elegir pinturas de sangre porque quería elegir esta y os voy a explicar por qué. El dolor no es dolor, la sangre no es sangre. El objeto no es más que el pretexto para capturar una imagen. Cuando vemos su pintura, y yo he estado estudiando también su pintura, intentaba relajarme y más que relajarme, pues sufría de lo que muchos de sus admiradores ven en su pintura: sudores fríos, temblores, palpitaciones, angustia, desconcierto. Son algunas de las sensaciones que sentimos cuando despertamos de una pesadilla. Es la pesadilla que estamos viviendo ahora, la pesadilla actual en este mundo de geopolítica malvada y diabólica. Usaba Beksinski pinturas al óleo, pero también pinturas acrílicas.
Cuando yo he visto esta pintura, la del abrazo, o el abrazo mortal, The Deadly Embrace, he pensado lo siguiente. Cuando un aliado, y pienso como europeo, no como occidental, cuando un aliado explota, asfixia, mata, cuando un aliado engaña, confunde, manipula, cuando un aliado espía, censura, persigue, no es un aliado, sino que es un enemigo embozado, un enemigo encubierto, es el peor enemigo, no te abraza, te mata. Y eso lo he elegido por ese pensamiento, esta pintura del abrazo mortal. Y la otra pintura, que es la pesadilla, que es parece una pintura, me recuerda a las pesadillas de El Bosco, es de una boca salen cabezas y personas, no sé si tenéis la otra pintura, justamente salen cuerpos en un paisaje post-apocalíptico. Se me han venido a la cabeza, ya que hemos hablado de nazis y de nazis recuperados y de islamistas pagados por Occidente, se me ha venido a la cabeza el pensamiento del mayor piloto de cazas nazi, que le llamaban Bubi, chico, los camaradas nazis, y le llamaban Diablo Negro o Schwarze Teufel, los soviéticos, por las muertes que había provocado en sus filas y en las filas de todos los países conquistados por los nazis. Pues bien, este hombre que murió también tan ricamente en la cama, en el año 93, nació en el año 22, tuvo un pensamiento curioso al llegar a su senectud sobre la guerra y se dio cuenta del horror de la guerra, a pesar de quién era y lo que había hecho. La guerra, dice, es un lugar, y viene al pelo de la pintura, la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian, se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Tremendo, ¿no? ¿no? Esa pintura, la pesadilla. Pues esa frase es tremenda, ilustra la perversidad que hay en muchos hombres, Javier. Oye, pues qué cuadros nos traes y cierras con broche de oro justamente con esta iconografía. Muchas gracias, Javier. Gracias y pues no hay más que seguir en la lucha y seguir denunciando, porque pues por ejemplo países como Alemania que están planeando dar clases o lecciones de guerra a los alumnos en la escuela, u otros países que quieren poner o imponer el servicio militar obligatorio, te habla justamente de eso que cierras con esta frase. Entonces pues nos queda más que levantar la voz, señalar, denunciar y no dejarse engañar. Gracias por esta gran labor, Javier. Un abrazo, hermano. Gracias y gracias a todos los que nos ven. Gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.